¿Qué tal, queridos amigos? Les doy la bienvenida a nuestra segunda temporada de nuestro libro Anatomía del Fascismo. Y en esta oportunidad vamos a estar trabajando con el capítulo número 2, que se titula La creación de movimientos fascistas. Y en este capítulo y en esta temporada vamos a estar profundizando sobre las diferentes raíces culturales, económicas y sociales que dieron origen al fascismo. La hipótesis de trabajo del autor es muy sugerente y dice lo siguiente: en Europa de la posguerra hubieron diferentes iniciativas, movimientos fascistas, pero algunos fracasaron, como en el caso de Francia, y algunos prosperaron, como en el caso de Italia. Y la pregunta del autor es ¿por qué? ¿Por qué en algunos florecieron y en otros no dejaron de ser más que iniciativas o meros experimentos sociales? Y esa va a ser el desarrollo que vamos a hacer en esta sesión. Entonces, empecemos recordando que el 23 de marzo de 1919, en la Piazza de San Sepolcro, en Italia, se funda el movimiento fascista con Mussolini y otros correligionarios más. Pero Italia no era el único país donde habían iniciativas fascistas. Por ejemplo, en Hungría también fue un país. Hoy Hungría es uno de los países con menos respeto a los derechos humanos y es un lugar de emulación de algunos de nuestros congresistas. Hungría fue, según el autor, uno de los principales perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Se anexaron varias de sus ciudades, hubo un recorte territorial brutal, hubo impacto económico, fue terrible. En ese contexto hubieron iniciativas de políticos para controlar la crisis, gestionar el país. Uno de ellos fue el famoso Béla Kun, que llegó al poder junto o de la mano de una coalición de socialistas y comunistas. Este experimento, que se dio en mayo de 1919, llegó a su fin, no duró mucho tiempo y apareció la contrarrevolución, y esto es lo que nos interesa para nuestros propósitos. En la contrarrevolución estuvieron los siguientes militares. Estuvo Miklos Horthy y Gyula Gombos, dos militares antibolcheviques, nacionalistas y xenófobos, que impulsaron ciertas medidas de este tipo en Hungría. Por otro lado, veamos el caso de Austria. En Austria, según el autor, se da un panalemanismo, es decir, una ideología planteada por el autor Georg von Schronerer. En el contexto también de la posguerra, un poco antes, hay un alcalde vienés llamado Karl Loeger. Este Karl Loeger y sus ideas son muy importantes cuando veamos la formación ideológica de Adolfo Hitler. Es bien importante esto. En 1918, este es un tercer antecedente, se funda el Partido de los Trabajadores Alemanes Nacional-Socialistas. Eso es interesante porque este partido, fundado en 1918, fue uno de los primeros que utiliza la cruz esvástica, o como le llaman aquí el autor en alemán, la Hakenkreuz. Y voy a leer una cita porque es interesante que ustedes puedan conocer también un poco sobre de la esvástica, este símbolo tan utilizado por el nazismo, que incluso aparece aquí, ¿no?, en esta foto genial de la portada del libro, que uno pensaría que ya ha desaparecido con la Segunda Guerra Mundial, o que el hecho de la finalización de estos fascismos, alguien diría que ya han desaparecido. Pero no han desaparecido, no han muerto, y es más, en nuestro tiempo se están levantando con más fuerza. Por ejemplo, en Estados Unidos hay marchas, incluso se ha detectado ya un campamento en el cual hay jóvenes supremacistas con inclinación neofascista. Bien, ¿qué dice la cita hablando de la cruz gamada, la esvástica o la Hakenkreuz? Dice así: la cruz gamada, o sea, la esvástica,
un símbolo basado en el sol que representaba, entre otras cosas, la energía y la eternidad. Tuvo un amplio uso en las culturas antiguas del Asia Menor y la cristiana, la hindú, la budista y la amerindia. Fue un símbolo milenario, por así decirlo. Introducida en Europa a finales del siglo XIX por médiums y espiritistas como la célebre Madame Blavatsky, y por apóstoles de la religión nórdica, como el austriaco Guido van List. Se utilizó por primera vez en 1899 para expresar el antisemitismo y el nacionalismo alemán en la Orden de los Nuevos Templarios de George Lanz van Liebenfels. El artista gráfico Steven Heller explora sus amplios usos en el libro La esvástica, símbolo detrás de la redención. Y hay varios libros para quien desee profundizar en este símbolo. ¿Por qué les he mencionado esta cita? Porque no es que la esvástica haya salido de la imaginación de alguien y lo haya puesto como tal en la iconografía del partido, sino que, como ya hemos visto en anteriores videos, este proceso de formación de los partidos incluyó la recuperación de mitos antiguos, parecido a lo que pasó con el fascismo de Benito Mussolini. En este caso, en el caso de Adolfo, hubo una utilización de un símbolo muy antiguo, que ya hemos visto que fue utilizado en muchas partes, en muchos continentes incluso, pero a partir de 1899 es donde adquiere un significado particular, se institucionaliza el antisemitismo y se le da fuerza el nacionalismo. Miren, mucho tiempo atrás, unos 15 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, ya existía este tipo de inquietudes, de pensamientos un poco peligrosos para la democracia de ese tiempo, democracias jóvenes también. Ahora, el autor pasa de estos tres antecedentes de Hungría, Austria y el Partido de los Trabajadores en Alemania, y empieza a partir de la cruz esvástica, empieza a mostrar cómo en Alemania empieza a surgir este movimiento. Y veamos un poco del caso alemán. La Segunda Guerra Mundial golpeó mucho a Alemania. Fue un golpe brutal, un golpe feroz. Y en Alemania buscaron responsables. Y claro, les voy a recrear más o menos el contexto. Imaginemos que estamos en Alemania de 1918. Estamos en Berlín. Y por las noticias, por la radio en ese momento, por los periódicos, se nos informa que la potencia de Alemania está avanzando en el frente de la guerra y está en una posición victoriosa. Hoy es 7 de febrero, supongamos, estamos haciendo una suposición, una imaginación, una simulación. Pasan unos meses y nos enteramos de que hemos perdido la guerra. No solamente que hemos perdido la guerra, sino que estamos en inflación, hay acuerdos entre países que nos imponen muchas cargas tributarias como castigo por la guerra, etcétera, etcétera. Entonces, la finalización de la Primera Guerra Mundial para Alemania fue un golpe brutal. Y fue un golpe brutal no solamente por los hechos que se dieron al momento de la finalización de la guerra, sino por el shock que implicó el control de la información de parte del gobierno. Entonces se buscaron los responsables. La gente en Alemania estaba muy indignada con su gobierno, con aquellos que, entre comillas, se les denominaban los enemigos internos. Y empezaron a buscar a estos enemigos internos, a buscar a los responsables. ¿Quiénes fueron los primeros responsables de buscar a estos responsables de la derrota de Alemania? Primero fueron los veteranos, es decir, aquellos soldados, algunos de ellos muy jóvenes, que habían ido al frente de batalla, habían experimentado en carne viva la carnicería de la Primera Guerra Mundial y regresan y ven que el país está en quiebra, en bancarrota.
Entonces ellos se unen a mercenarios. ¿A qué mercenarios? Y esto es muy importante porque aquí, y eso lo vamos a ver también en el video siguiente, aquí aparece por primera vez una de las semillas que caracteriza el éxito del fascismo tanto en Alemania como en Italia, y que podría explicar también por qué en otros lugares fracasaron. Y me estoy refiriendo a los Freikorps. Fueron unos mercenarios que se forman en Alemania como una especie de grupos paramilitares, un conjunto de matones que empezaron a utilizar la violencia física contra supuestos enemigos. Entonces estos Freikorps se unen con los veteranos de guerra que habían regresado del combate y empiezan a hacer atentados. Uno de ellos, el más conocido de todos, es que en 1919 asesinan a Rosa Luxemburgo y a Karl Liebknecht, dos comunistas alemanes. Entonces empieza así, de esta manera. Los ánimos van caldeándose conforme avanza la posguerra, y en ese contexto el autor hace una buena reconstrucción de los hechos. En ese contexto hay que entender al cabo Adolfo Hitler. En ese momento Hitler era un cabo, un soldado que fue enviado, bueno, hay mucho más que decir sobre él, ¿no? Y hay muchos especialistas que se han dedicado a analizar su vida. Aquí solo vamos a analizar, según el autor, cómo es que se forma la ideología de Adolfo. Entonces, Adolf fue enviado por el servicio de inteligencia del ejército a investigar los partidos. Recuerden que Alemania era en ese contexto político, había una ebullición de la política. Habían partidos, los socialistas, estaban los conservadores, los liberales, estaban los partidos recién nacientes, como el que vimos hace un rato, el Partido de los Trabajadores. Entonces el ejército decide investigar qué está pasando dentro de estos movimientos. Y Hitler se une al Partido de Trabajadores Alemanes, es decir, al partido que hemos visto hace un momento. Y le dan el carnet número 555. Está el nombre del carnet como un miembro de este partido. Este fue el despegue de una carrera meteórica de ascenso de Adolfo. A partir de aquí podemos entender cómo inicia el fascismo. Digamos que esta es una prehistoria. Años después, en 1919, paralelo, miren, en 1919 los Freikorps ya habían hecho el atentado contra Rosa Luxemburgo. En ese mismo 1919, Hitler ya no solamente era miembro del Partido de los Trabajadores, sino que también era un orador, es decir, había ascendido. Él tenía una especie de habilidad muy, muy potente en cuanto a la retórica. Era muy buen orador, era muy convincente. Iba a decir un nombre de un político nacional, pero mejor no, para evitar las comparaciones innecesarias. Entonces, en 1920, miren cómo asciende. Primero es miembro, luego es orador, y en 1920 el partido le da el cargo de jefe de propaganda del movimiento, del Partido de los Trabajadores. Este hecho, o sea, este ascenso de Adolfo en el mundo del Partido de los Trabajadores fue visto por el ejército. Obviamente, el servicio de inteligencia lo había enviado como una especie de observador, por no decir otro término. Entonces, el ejército apoya el crecimiento no solamente de Adolfo, sino del partido. Y voy a leer otra cita para que ustedes puedan mensurar, para que ustedes puedan sopesar. El nazismo no apareció de la nada. No fue que 10 locos se juntaron y dijeron vamos a expulsar inmigrantes y vamos a hacer de Alemania una nación potente, un MAGA. No fue de la nada. Miren lo que hizo el ejército alemán, y esto es algo que siempre hay que tenerlo en cuenta. Estamos en la página 57 y dice así: a principios de 1920, Adolf pasó a hacerse cargo de la propaganda del partido. Eso lo hemos visto hace un momento.
con ayuda de oficiales del ejército favorables, como el capitán Ernest Röhm y algunos patrocinadores ricos de Múnich. Consiguió ampliar la audiencia del partido. Ojo, esto es importante. ¿Cómo es que ayuda el ejército a este partido? Fue el oficial, es decir, Ernest Röhm, fue el oficial a cuyas órdenes estaba Röhm, es decir, Freiherr Ritter van Epp, quien más tarde, a finales de 1920, aportó la mitad del dinero para comprarle al partido un periódico. Y alguien podrá decir, pero mira, es su dinero, así que nadie te puede juzgar por cómo utilizar tu dinero. En efecto, pero ese dinero no era de su peculio. Este dinero era procedente de los fondos secretos del ejército. Recuerden que quien envía a Adolfo era el servicio de inteligencia. ¿Cómo se llamaba el partido? El Volkischer Beobachter. Mi alemán es nulo, así que no me juzguen por eso. Recaudando la otra mitad, el periodista y bon vivant de Múnich, Dietrich Eckart. Ahí está el momento en el que el partido nacional socialista empieza a crecer. Ahora, con todo este apoyo, ante casi 2.000 personas, en una bodega de una cervecería de Múnich, el 24 de febrero de 1920, Adolf dio un nuevo nombre al movimiento. Recuerden que originalmente en 1918, es decir, 2 años antes, se llamaba Partido de los Trabajadores Alemanes Nacional Socialistas. Ese era su nombre. Y recuerden que en ese año empezaron a utilizar la esvástica, que ya tenía sus antecedentes de 1899. En ese día, el 24 de febrero de 1920, en una bodega con casi 2.000 personas, se cambia el nombre del partido. Ya no se llamaba Partido de los Trabajadores. Ahora se llama el National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, o para abreviar, el Partido Nazi. Ahí surge el Partido Nazi. Recuerden todo el apoyo que recibió. Y ese día, Adolf presenta el programa de los 25 puntos. Recuerden que hace unos videos anteriores hablamos del punto 17. En ese programa se mezclaban nacionalismo, antisemitismo, ataques a los grandes almacenes, al capital internacional, etc. También recuerden cómo está muy latente esto de la contradicción entre el discurso y los actos. Ahora recién estamos en las previas. Más adelante veremos cómo ejercieron el poder estos partidos. Entonces, como ya el partido había crecido, había recibido apoyo financiero, había recibido apoyo, Hitler ya había crecido en el partido, ¿qué pasa? El 1 de abril de ese año, Hitler abandona el ejército para dedicarse por entero al partido. Empezó en esa época a reconocérsele cada vez más como su jefe, o en términos más conocidos, como el Führer. Hitler adoptó el título de Führer junto con el saludo de Heil del dirigente pan-alemán, ojo con esto porque es importante, Georg von Schroeder, tan influyente en la Viena de la preguerra. Recuerdan que hace un rato hablamos en los antecedentes de Georg von Schroeder, que había impulsado el movimiento del ideológico del pan-alemanismo en Austria. Entonces, de esta manera empiezan los antecedentes, el surgimiento de los movimientos fascistas en Europa. En el video que viene vamos a continuar con los antecedentes inmediatos. Vamos a ver cómo Europa se organiza en relación a cómo trata de salir. El autor utiliza una frase muy bonita, cómo Europa está vendando sus heridas. Y en ese contexto vamos a ver las raíces intelectuales, vamos a ver qué filósofos estaban
permeando la atmósfera ideológica de Europa, y cuáles de ellos fueron los que le dieron la base, no base filosófica, pero sí el soporte intelectual. Eso veremos en el siguiente video, y no olvides comentar, escribir si tienes preguntas, dudas o quieres polemizar. Nos vemos hasta el siguiente video. Aquí terminamos con la grabación. Cuídense.